Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este taller que es de cálculo anual de salarios 2020. Entonces, empezamos. Vamos a ver nuestro temario. Me presento, mi nombre es Carlos Almaraz. Vamos entonces a entrar a esta parte del marco legal, que es lo que compone la ley del ISR, el transitorio, la guía de llenado y el estándar para el complemento de nómina. Después vamos a ver los puntos finos a considerar, que es ver el ajuste del subsidio, algo nuevo que entró en este año. Punto 3, vamos a analizar las claves que integran tanto ingresos grabados y tanto grabados y exentos. El siguiente tema va a ser las cédulas recomendadas, que más que cédulas es una herramienta que tiene Compact, que es el visor de documentos. Y el número 5 vamos a ver el visor de comprobantes de nómina. La misma dinámica, si tienen alguna duda o pregunta, para cada presentación vamos a estar viendo las preguntas y tratando de responder. Vamos a comenzar con el marco legal. Primero vamos a hablar de las retenciones mensuales para un asalariado. La ley del artículo 96 del ISR establece quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Entonces, este artículo en general se refiere a pagos mensuales. Si tienen asalariados con un periodo mensual, entonces tendríamos que aplicar el artículo 96. Que normalmente no se hace, generalmente nosotros aplicamos periodos semanales, quincenales, catorcenales, entonces podría ser un artículo especial. En la siguiente lámina estaríamos hablando de las retenciones no mensuales, que es a lo que me refería brevemente. En el artículo 176 establece que las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96, o sea, del anterior, cuando hagan pagos a que comprendan un periodo de 7, 10 o 15 días, periodos menores a un mes. Podrán optar por efectuar la retención de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, el artículo 96, o bien aplicando totalizando los ingresos del periodo, del mes, y aplicando la tarifa del artículo mencionado. Bien, entonces, si tienen periodos no mensuales, aplicaríamos el artículo 176. Eso es hablando del ISR, pero hablando del subsidio al empleo, tendríamos que tomar el artículo 10º de la misma ley, en donde nos señala que se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94 de la ley del ISR, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes calendario en que de que se trate la siguiente. Aquí básicamente nos está diciendo cómo aplicar el subsidio, pero no nos dice bajo qué periodicidad, si mensual o dependiendo del periodo que manejemos. Aquí, de forma general, nos dice que vamos a aplicar esta tabla. No nos dice si lo vamos a aplicar mensualmente, si lo vamos a aplicar quincenal, o por 7 días, o por 14 días, como lo establece el artículo
176. Aquí solamente nos dice que apliquemos la tabla independientemente de la periodicidad de pago. Y aquí tenemos la tabla del subsidio. Sin embargo, nos dice en el 10º transitorio que en los casos en que los empleadores realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción entre 30.4. En el taller pasado, en el de aguinaldo, me preguntaban que por qué no lo aplicábamos mensual. Aquí está la respuesta. Dentro de este párrafo dice que el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago. Es decir, si ustedes pagan 15 días, entonces por 15, si semanalmente, por 7, para determinar el monto del subsidio al empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Eso es en cuanto a la periodicidad. Sin embargo, abajo entra otro párrafo que es lo que cambió en este año, es lo que nos llevó al complemento 1.2, que nos dice, cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate. Es a lo que llamamos el ajuste al subsidio. Con este párrafo entra el complemento 1.2 y nos señala que no podrá exceder en el mes lo que se tiene en la tabla de subsidio. Entonces tenemos un problema. Ya lo habíamos platicado a inicios de año. De hecho, tuvimos ahí un curso para esta parte del ajuste del subsidio del empleo. Tenemos un problema. Cuando el impuesto sobre la renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga. Sin embargo, puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entregó una cantidad por dicho concepto. Bien, a lo mejor en cierto periodo sí alcanzó la tabla del subsidio, pero al final, en el mes, ya acumulando todo, resulta que no, que pasó la tabla del subsidio y por lo tanto ese subsidio no debió de pagarse. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar el SAT? ¿O cómo lo solucionó este año? Aquí tenemos esta tabla de cómo el SAT solucionó o en su guía de llenado dio a conocer esta situación de cuando realmente no le corresponde un subsidio al final del mes. Sobre todo se ve en los periodos semanales. Entonces, por eso pusimos este ejemplo del semanal y pusimos un caso en el que tenemos un ingreso ordinario de los 1,050 en los 4 periodos. Es un mes de 4 periodos, en cada periodo 1,050. Y en la primera semana, pues no tuvo ninguna comisión, no tuvo ningún ingreso extra, por lo tanto tiene un ingreso grabado de 1,050. Le correspondió una tarifa de 61.23 de ISR y un subsidio causado de 81.57. Por lo tanto, hay más subsidio causado y se le dio un subsidio a entregar de 20.34. Lo mismo sucede en la semana 2, pero ¿qué pasa en la semana 3? En la semana 3 se le dio unas comisiones por 4,000 y por lo tanto sus ingresos ya no fueron de 1,050, sino que se elevaron a 5,050 de solamente ese periodo. Por lo tanto, ya no aplicó el subsidio, directamente se fue al ISR. ¿Ok? No se le calculó ningún subsidio. Y en la semana 4, que es el ajuste, aquí nos dice, o nos va a comparar lo que tenemos acumulado del mes contra lo que espera el SAT. Tenemos ingresos grabados por 8,200
y el SAT esperaba 8.200 de ingresos grabados. Aquí no tenemos ninguna diferencia. Aquí está bien. En cuanto al ISR de tarifa, nosotros tenemos un acumulado de 964.53 y el SAT esperaba un acumulado de 646.26. Aquí ya tenemos diferencias. Aquí el SAT a lo mejor esperaba menos. Y tenemos la diferencia de 318.27. Y en cuanto a subsidio, nosotros acumulamos 163.13. El SAT dice que no aplica subsidio porque de acuerdo a la tarifa del subsidio, la tabla de la tarifa, esto sobrepasa. 8.200 no alcanza subsidio, entonces no debió corresponderle ningún subsidio. Por lo tanto, estos 163.14 se deben quitar. Y en el último periodo de ajuste, que es la semana 4, tendremos que quitarles estos 163.14. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hizo o le pidió el SAT al contribuyente, pues es quítame estos 163.14. Es el primer paso por medio de una deducción con clave 107. Esta clave va a ser ajuste al subsidio causado y es un tipo de deducción. Con esto ya quitamos el importe. Sin embargo, dice el SAT que, bueno, aparte de estos 163.14, también beneficiaste al trabajador antes con 20.34 en 2 periodos. Por lo tanto, también debes de quitarle los 40.68 de esos 2 periodos. Bien, aquí es como ya surge la problemática, más que nada sobre el trabajador, porque, bueno, imagínense, quitarle 163 pesos en el último periodo y decirle al trabajador, ¿sabes qué? Te pagué 40 pesos de más, entonces tienes estos 40 más la diferencia de los 122.46, te estoy reteniendo 163.14 de acuerdo a la guía de llenado 7 y de acuerdo al artículo 96. Entonces, explicarle eso al trabajador como que no lo va a entender si apenas pues lo entendemos nosotros. Imagínense el trabajador cómo, bueno, lo va a repercutir en esta parte, ¿no? Esa es la parte difícil. ¿Cómo entonces, aunque no se le benefició directamente, sí formó parte del cálculo para llegar a estos 81.57? Entonces, el SAT nos dice que también se debe de omitir estos 40.68. Bien, como ya estaba pagado, lo que se tiene que hacer, o lo que ya está incluido aquí, son estos 40.68. Lo que se tiene que hacer es quitarlo por medio de una deducción que es el 0.71, pero también, digamos, resarcirle esta deducción con la clave 008 otros pagos, para que esto no afecte directamente a todo el cálculo, sino que solamente afecte los 163.14. Y bien, como ya descontamos los 40.68, también tendríamos que descontarle la diferencia, que es los 122, que es un ISR ajustado por subsidio, que realmente no le correspondió. Esto lo vamos a restar con otros pagos, con clave 007 y con tipo de deducción 002 ISR retener. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, da el mismo efecto. Digamos que saldan estas dos cantidades para irse directamente a los 163.14. Y así es como el SAT nos dice que le ajustemos de acuerdo al periodo. Fíjense muy bien por qué les estoy comentando esto de los ajustes. Va a jugar un papel importante estas claves de deducción, la 071, la 002, otros pagos, van a jugar un papel importante en el cálculo anual.
Bien, por eso es muy importante que lo hagan por medio de estas claves. Por eso es importante que respeten, digamos, lo que calcula el sistema en cuanto a esa parte del ajuste al subsidio. Bien, si nosotros omitimos este ISR retener y solamente le damos el ajuste al subsidio causado, pues tendríamos aquí alguna diferencia en el cálculo anual. Qué bien que lo hizo el SAT por estos conceptos, si no tendríamos una retención de más. ¿Sí me explico hasta acá? Si tienen alguna duda, me la escriben por el chat, por favor. Bien, aquí hay una parte en la guía de llenado, en el complemento de nómina, perdón, que es la de otros pagos. Este nodo, otros pagos, entre estos nodos está el subsidio al empleo. Este nodo es condicional para expresar la información referente al subsidio al empleo del trabajador. Digamos que cuando se refiere a nodo es porque no lo vemos en el recibo, pero forma parte del cálculo y forma parte del XML. Esto no se va a ver en su PDF, no se va a ver en ninguna plantilla, sino hasta que abramos el XML va a tener este nodo de subsidio causado con estos importes. Nos dice que es para expresar la información referente al subsidio del empleo del trabajador, y hay escenarios donde existe el subsidio causado pero no entregado, es decir, solamente forma parte del cálculo, sin embargo no hubo ningún subsidio a entregar, solamente sí le dio un beneficio al trabajador, pero solamente formó parte del cálculo, no formó un beneficio directo. Y teníamos esa problemática el año pasado. ¿Por qué? Porque sí se reflejaba ese nodo de subsidio, sin embargo, había descuadre. ¿Por qué? Porque el subsidio causado, en este caso debe ser 0, el subsidio entregado, por lo tanto, debe ser 0, y sin embargo, se entregó al trabajador indirectamente. Por lo tanto, afectó el cálculo anual de cada trabajador conforme el artículo 97, y pues ahí hubo actos de revisión por esa parte del subsidio causado. El año pasado tuvieron algunos contribuyentes unas cartas invitación para poder aclarar esa parte. Creo que sí me llegaron algunos casos que les llegaron por correo, unas revisiones del SAT, pero era por eso, que sí formaba parte del cálculo, sin embargo, pues no sabían o se descuadraba por ese nodo. Las personas obligadas a efectuar, de acuerdo al artículo 97, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubieran prestado servicios personales subordinados. Y en este caso, el SAT publicó un comunicado que a partir del 11 de diciembre del 2019 queda sin efectos el apéndice, perdón, a partir del 1 de enero del 2020, siendo opcional, queda sin efectos el apéndice 5, procedimiento para el registro del subsidio para el empleo causado, y obligatoria a partir del 1 de febrero. A partir del 1 de febrero entró el apéndice 7 y se eliminó el apéndice 5. Aquí nos dice que este apéndice 7 fue publicado el 14 de octubre del 2019 e incluye, o lo que se habla el apéndice 7, es el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio. Entonces, de acuerdo a este apéndice, nosotros seguramente tendríamos alguna diferencia en este año, en este primer año, porque a lo mejor algunos siguieron calculando de acuerdo al apéndice 5, otros pues aplicaron el apéndice 7 desde el primer mes, que dudo mucho que lo hayan hecho, no solo por ello, sino porque también el sistema sacó, me parece, la actualización hasta febrero. Entonces,
supongo que ahí ha de haber una diferencia. Yo estoy casi seguro que este año va a haber algún tipo de diferencia en esta parte de cálculo. Pero bueno, tendríamos ahora que analizar claves del SAT. Aquí les pongo una tabla de cómo está clasificando el SAT sus claves. Para que se den más o menos una idea de cómo podría estar automatizando las revisiones el SAT. Primero, tenemos columnas en donde nos señala periodos normales, que estos periodos normales van a estar siempre grabados, no va a haber nada exento, y ya nos clasifica qué conceptos o qué claves son las que abarcan estos periodos. Segunda columna, periodos normales en donde sí puede haber grabados o una parte grabada o una parte exenta. Y aquí nos señala qué claves pueden incluir esta columna. Siguiente columna, anuales, conceptos que se van a utilizar anualmente y que pueden tener grabados o exentos, que son aguinaldo, PTU, la prima vacacional que ya la conocemos. La columna de previsión social, que acumulan una parte exenta, como es el fondo de ahorro, las becas, los vales, y por último los finiquitos, que aquí ya lo tiene el SAT como exento hasta los 90 UMAS por año de servicio. Así ya lo tiene clasificado, y dentro de esta clasificación van a entrar todas las claves que tengan 022, 023 y 025. Entonces, lo que trato de decirles es, el SAT ya tiene definidas estas clasificaciones. Si ustedes, por ejemplo, tratan de ingresar sueldos y le meten una parte grabada y una parte exenta, pues aquí el SAT no va a tener esa relación o no va a estar de acuerdo a su clasificación, y va, por lo tanto, a tener una revisión hacia su empresa. Eso es lo que quiero dar a entender en esta tabla. El SAT ya tiene definidas esas partes, cuáles son grabadas, cuáles pueden ser grabadas exentas, cuáles son los topes de grabados o exentos, etcétera. Para que ahí estén, sobre todo, cuidando los conceptos y qué clave le están metiendo a cada concepto. Dentro de los ingresos hay varios tipos de ingresos. Vamos a clasificarlos en grabados acumulables, como son los sueldos, los bonos, etcétera. También puede ser grabados no acumulables, que ahorita vamos a ver qué es un grabado no acumulable. Grabados especiales. Los grabados especiales pueden ser cálculos anuales como el aguinaldo, la PTU, etcétera. No se van a dar de forma ordinaria. Los exentos, los ingresos exentos, y los ingresos considerados no ingresos. Vamos a checar cada uno de estos. Ingresos grabados acumulables, así lo tiene clasificado el SAT, son todos estos: sueldos, premios por puntualidad, comisiones, ingresos asimilados, premios por asistencia. Todos estos son grabados, y por lo tanto también nos marca una tabla de ajuste, y tanto exento como grabado. Sin embargo, como lo vimos en la lámina anterior, nos dice que sueldos o la clave 001, todo lo que contenga la clave 001, no puede tener ningún ajuste exento, porque todo está grabado. Si quieres tú hacer algún ajuste en sueldos, tendrías que hacerlo solamente en grabado. No puedes hacer ningún ajuste sobre lo exento, porque no hay, no existe esa parte. Y en el ajuste grabado tendrías que amarrarlo con una deducción, que es la deducción 099. Entonces no puede ser un ajuste sobre cualquier deducción, sino que también tiene que estar amarrado a un tipo de clave. Ingresos grabados no acumulables, que son, normalmente son los finiquitos. Entonces aquí tenemos la clave 025, que son indemnizaciones. También puede haber las jubilaciones,
o las primas de antigüedad. Estos son ingresos grabados que no se acumulan y sí puede haber un ajuste sobre el exento si hay una parte exenta y si hay una parte grabada. ¿Okay? En algunos casos. Aquí en la columna, por ejemplo, los pagos por gratificaciones, pues no son exentos y son grabados. Entonces tendrías que hacer un ajuste, si es que lo requieres, sobre la deducción 102. Ingresos grabados especiales. Ya les comentaba que son los cálculos anuales, el aguinaldo, la PTU, la prima dominical y la prima vacacional. Sí hay partes exentas y sí hay partes grabadas. Y cuando tengan ustedes que hacer algún ajuste, pues lo deberán hacer de acuerdo a estas claves. Y ingresos grabados y que también pueden ser una parte grabada y exenta o puede ser en su totalidad exenta. Como son el reembolso de gastos médicos, aquí es todo exento, entonces tendrías que ocupar la clave 004 si ocupas algún concepto por esta parte, y si necesitas algún ajuste, lo tendrías que hacer sobre el exento, ocupando la de 028. Bien, aquí tenemos varios conceptos, ya nos señala cuáles son totalmente exentos o una parte exenta y una parte grabada. El artículo 93 de la LISR nos señala que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, los dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Aquí nos dice qué conceptos pueden estar exentos. Los considerados no ingresos, que son los viáticos que se le dan, el concepto más claro son los viáticos. Son los que se le dan al trabajador, sin embargo, pues forman parte de un gasto de la empresa. Por lo tanto, se le da al trabajador, sin embargo, pues no es un ingreso como tal para él. Entonces, la recomendación, aquí la que les hacemos es revisar que estas percepciones, los conceptos como sueldos, como premios de asistencia, como comisiones, como premios de puntualidad, revisen que estas claves no tengan ninguna parte exenta. Todo debe ser grabado. Estos conceptos 100% seguro que todo debe ser grabado. Si ustedes pusieron a lo mejor, o por equivocación, no sé, lo que pasaba anteriormente es modifican a lo mejor una parte de sueldos, pero se les olvida modificar la parte grabada y exenta. Entonces, ya no coincide lo que ustedes pagan en el neto con lo grabado y exento. A lo mejor solamente modifican una parte grabada, pero no es el total del sueldo del trabajador. Entonces, es muy importante que revisen eso, porque el SAT, a través de este análisis que hicimos, con estas tablitas, el SAT ya puede filtrar qué conceptos, por medio de las claves, tienen alguna diferencia de este tipo. Otra recomendación es, si ustedes van a pagar aguinaldo, PTU o prima vacacional, es solicitar constancias y comprobantes a que se refiere la fracción anterior, la fracción tercera, a las personas que contraten para prestar servicios subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en el que inicien la prestación del servicio. Okay, en su caso, entra a laborar alguien, entonces ustedes le piden la constancia o los comprobantes que le emitieron en la empresa anterior para corroborar que no pasen los topes grabados y exentos de cálculo de aguinaldo, de cálculo de PTU y de cálculo de prima vacacional, porque a lo mejor pudo tener en el mismo año 2 empresas, en la empresa anterior
se le pagó una parte de aguinaldo, una parte de PTU. Y otra vez se le vuelve a pagar estos dos conceptos, llegando a rebasar el tope de lo exento. Bien, por eso es también recomendable pedir al trabajador este tipo de constancias y comprobantes. El artículo 93 de la ley del ISR, penúltimo párrafo, nos dice que el límite exento para estos conceptos son 7 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Entonces tienen que revisar si tienen ese exento, tanto fondo de ahorro como ayuda en transporte, como caja de ahorro, becas, vales, seguros de gastos médicos, que no rebasen este límite exento. Bien, esta es otra recomendación. Y para finiquito, bueno, si ustedes van a dar finiquito con prima de antigüedad por pagos de separación o indemnización, pues el tipo de régimen debe ser 13, indemnización o separación. Claves tipo otros pagos van a ser 001, reintegro de ISR pagado en exceso. Estos son claves que se van a ocupar para el cálculo anual. 001, reintegro de ISR pagado en exceso. 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a ocupar estas claves. Ya tenemos una base de cálculo para el anual, que son los 48.680. A esta cantidad se le va a aplicar el ISR conforme a tarifa, resultando una cantidad de 2.804.50. A esto se le va a restar el total del subsidio causado, que son 3.965.51, y sobre esto nos da el total del ISR retenido. En este caso va a salir un saldo a favor porque hay más subsidio causado que ISR, pero en este caso estos conceptos van a tener el nodo de deducción, o se van a calcular sobre el nodo de deducción 107, que es el ajuste al subsidio causado. Si bien estos 3.965.51 no fueron completamente del subsidio entregado, sino que una parte fue subsidio entregado y otra parte fue por el nodo de deducción 107. Entonces tendríamos que sumar el subsidio causado menos el ajuste del subsidio causado. Con esto ya nos da el total del subsidio causado. Y para sacar el ISR retenido, pues tendríamos que ver el total de ISR retenido más el ISR del ajuste, si es que hubo ajustes de ISR, y restarle el reintegro de ISR retenido en exceso, si es que se le reintegró, dándonos el total del ISR retenido. Por eso es muy importante que hayan ocupado estas claves de deducción 107, deducción 002 y otros pagos 001. Estas claves de ajuste están complementando este cálculo anual de acuerdo al complemento 1.2. Aquí tenemos otra tabla en donde ya tenemos el cálculo anual del año anterior. Los ingresos totales fueron de 73,000, ingresos exentos fueron 3,418, se lo restamos y nos da la base gravable de 69,582, aplicamos la tarifa que le corresponde, resultando 4,619.80, menos la suma del subsidio para el empleo aplicado, que son los 3,527.81, nos da el impuesto anual de 1,091.99, menos el ISR retenido o los pagos provisionales que se le aplicaron durante el ejercicio. En este
caso nos salió un ISR retenido de 1,171 y por lo tanto tenemos un ISR a favor de 80 pesos. Eso es lo que nos indica este ejemplo. Sin embargo, la clave que vamos a ocupar, recordemos que el cálculo se puede hacer dentro del periodo diciembre, enero y febrero. Esos son los periodos en el que se puede aplicar el cálculo anual. Si ustedes lo aplican dentro del ejercicio, es decir, dentro del mes de diciembre, entonces van a aplicar la clave 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio, perdón, es este, 001, reintegro del ISR retenido en exceso. Eso es para el ejercicio actual. Si ustedes deciden aplicarlo en los meses de enero o febrero, entonces van a aplicar la clave 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Bien, eso ya lo hace el sistema en automático. Cuando ustedes apliquen el cálculo anual y si sale el impuesto a favor, dependiendo del mes o del ejercicio en el que lo hagan, el sistema lo va a reconocer y les va a aplicar esa clave. Los cambios que tuvimos en la nómina anterior, del ejercicio anterior, que es 2019, con este año, 2020, básicamente son estas partes del ajuste al subsidio. Por eso les comentaba que es algo bastante delicado para analizar. Toda esta parte del ajuste al subsidio va a calcular de una forma más precisa el cálculo anual en el SAT. Ellos ya lo van a tener más automatizado con estas claves. Anteriormente todavía tenían como un hueco en esa parte del subsidio. Ahora con esta guía de llenado que implementaron en el 2020, ya van a tener un panorama más exacto de lo que ustedes están haciendo con ese cálculo. Bien, eso es en la parte teórica. Ahora vamos a verlo en el sistema de nóminas, cómo haríamos todo esto que acabamos de ver. Antes de pasar al sistema de nóminas, no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bien, bueno, mi recomendación, si ustedes me dicen cuándo aplico el cálculo anual, si lo aplico en diciembre o lo aplico en el ejercicio siguiente, mi recomendación es que lo hagan en el ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el panorama completo del ejercicio. Si ustedes lo aplican en diciembre, a lo mejor si es un periodo quincenal, pues puede haber que al final el empleado le apliquen otros bonos o le quiten algunos conceptos, no sé. Puede haber diferencias de cálculo con esos conceptos y por lo tanto me va a generar más ajustes en el año siguiente. Yo recomendaría que lo aplicaran en el siguiente año, en este caso en enero 2021 o febrero 2021. Ahí es cuando ya tenemos toda la nómina completa, ya no vamos a modificar, ya sabemos los ingresos exactos de todos los empleados y podríamos hacer ya el cálculo anual de forma correcta o de forma más exacta, digamos. Bien, para hacer este cálculo anual, el sistema tiene una nueva herramienta. Bueno, no sé si ustedes ya lo hayan utilizado. ¿Quiénes conocen el tablero fiscal que trae el sistema de Compact y Nóminas? Me pueden decir aquí por el chat quienes ya han utilizado este tablero fiscal dentro del sistema de Compact y Nóminas. Si no lo han aplicado, igual podríamos hacer algún curso de este tablero.
Mientras me van respondiendo, voy a ir viendo este tablero fiscal. El tablero fiscal se encuentra en el menú Archivo de nóminas, opción Tablero fiscal. Este tablero fiscal está pegado al XML. Todo va a ser conforme al XML. ¿Y cómo vamos a empezar a conciliar o a revisar nuestros XML con la información que traemos en nuestro sistema de Compact y nóminas? Lo primero que nos dice aquí en este tablero fiscal es los parámetros o la configuración inicial. ¿Qué empresas tú vas a auditar o vas a revisar con este tablero? Si ustedes tienen a lo mejor la nómina quincenal en una empresa, la nómina semanal en otra empresa, ustedes pueden unir esas dos empresas y auditarlas de forma general. Lo primero que vas a hacer es señalar qué empresas vas a revisar o vas a generar el cálculo anual. Después, qué ejercicios vas a jalar y de qué periodo a qué periodo vas a revisar o cargar el recibo de nómina. Ya que señalas estos parámetros, le das en cargar recibos de nómina. Ok, ya me dice recibos timbrados, 215, recibos no timbrados, 3. Y ahora lo que me pide es obtener la información de los XML que tiene el SAT. Ustedes lo que van a tener que hacer es entonces es descargar directamente de la página del SAT todos los XML de nóminas de su empresa, descargarlos en una carpeta general y después de eso en este directorio le damos en opción examinar. Aquí yo ya tengo en mi empresa ok. Me dicen que no se ve. Ok, a ver, un momento. Déjenme checar. A ver, me avisan si ya se ve el tablero fiscal. Lo estoy abriendo. Ok, estoy abriendo aquí el tablero fiscal. ¿Ya pueden ver las empresas? Ok, creo que sí, ya me comentan que se ve. Entonces les comentaba, este tablero fiscal, la primera parte tiene los parámetros. Aquí seleccionamos qué empresas vamos a incluir para ya sea conciliación de ISR, ya sea para el cálculo anual de sueldos y salarios o ya sea para conciliación de IMSS. En este caso vamos a ejecutar anual de sueldos y salarios y vamos a nosotros revisar esta empresa. Si yo tuviera, como les comentaba, separadas mis periodos y son la misma empresa, ustedes pueden seleccionar varias empresas, siempre y cuando tengan el mismo RFC, claro. Ok, entonces señalamos el ejercicio a ejecutar, qué periodos vamos a revisar, y por último vamos a cargar recibos de nóminas y nos va a cargar todos los recibos que tengamos dentro de nuestro sistema de Compact y nóminas de esos periodos, de enero a diciembre del 2020. Todos esos recibos los va a ejecutar. Ya tenemos cargados, recibos timbrados, dice que son 215, recibos no timbrados son 3.
Y después lo que les comentaba era descargar los XML, pero ahora del SAT, no los que tenemos en nuestro sistema, sino que de la página del SAT, para que en realidad podamos comparar si hay diferencias, si hay duplicados, ya sea XML duplicados o duplicado de ingresos. Los descargamos, los guardamos en una carpeta. Aquí seleccionamos en qué ruta guardamos esta carpeta. Yo lo guardé dentro de mi empresa. ¿Dónde está? Acá está. Aquí tengo mis XML. No se ve el XML porque solamente es señalar la carpeta donde están. Ya que señalé la carpeta, le doy cargar XML de nóminas. Ya me está cargando 215 XML que encontró dentro de esa carpeta. Ya lo terminó de cargar y ahora sí nosotros podemos ir al tablero deseado. En este caso me voy a enfocar en el tablero de anual de sueldos y salarios. Bien, aquí en este tablero me da varias pestañas en la parte de arriba. La primera pestaña es resumen, que nos muestra general de mes por mes, cuánto fue la base grabada de XML que tiene en el SAT. Todo lo verde es lo que nosotros cargamos del SAT y toda la parte amarilla es lo que tenemos en nuestro sistema de Compact y nóminas. Si hay diferencias, entonces la va a tomar en la última columna que dice diferencias XML contra nóminas. En enero no tenemos diferencia, tenemos lo mismo de grabado en el SAT y lo mismo de grabado en nóminas. No hay diferencia. Febrero tampoco. Hasta marzo llegamos a una diferencia. ¿Por qué? Porque dice que los grabados de recibos timbrados sí están bien, sin embargo, faltan por timbrar algunos empleados. Y de esos empleados sale esta diferencia de 2.646. Entonces tendríamos nosotros que hacer es timbrar ese periodo que hace falta o revisar si esos empleados realmente se van a timbrar o a lo mejor se omitieron, ¿no? De último momento. Por aquí ya nos podemos dar cuenta de un panorama general donde hay diferencias en cada mes y qué tipo de diferencia puede haber. Ese es el resumen, pero vámonos a la pestaña 2, que es cálculo anual general. Aquí ya nos da el cálculo, como lo dice su nombre, general, del número de trabajadores que se relaciona. Son 6 trabajadores en el XML del SAT y 6 en el sistema de nóminas. Tienen los mismos conceptos, solamente que hay diferencia en sueldos y salarios por menos 2.646. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos visto ahorita, que no se han timbrado o faltan por timbrar 3 trabajadores. Sin embargo, en el sistema estoy calculando 301.692 y al SAT solamente le enteré 299.046 de ingresos. Bien, a partir de esto, entonces, puede haber diferencias en total de ingresos grabados, en el impuesto marginal, en el subsidio causado, en el ISR calculado, total ISR calculado, en el total de ISR retenido también puede haber diferencias, y el saldo a favor puede ser más en mi sistema, y a lo mejor en el SAT puede ser menos. Entonces el SAT me va a decir por qué estás enterando más saldo a favor si yo solamente tengo estos recibos. Bien, entonces tú tendrías que revisar o omitir, en este caso, si no vas a timbrar a esos trabajadores, omitir estos conceptos o estos importes para llegar a lo mismo que tiene el SAT. Siguiente pestaña, cálculo anual por listado de empleados. Aquí ya nos da el panorama por empleado, su base grabada de cada empleado conforme a XML con la base grabada que tiene el sistema. Al final nos da un saldo a favor o un saldo en contra y si hay una diferencia ya sea tanto en saldo a favor o en saldo en contra.
Dice que hay 3 diferencias, o sea, son 3 trabajadores los que yo tengo diferencias. Voy a revisar entonces, eh, yo ya sé, perdón, yo ya sé que estas diferencias vienen de mi periodo 3, que es marzo. Entonces también ya sé que estos 3 trabajadores de marzo son los que no he timbrado. Bien, entonces tendría yo que irme al sistema, irme a la opción de timbrados y timbrar el mes de marzo. La siguiente pestaña es por clave SAT. Ya me dice si ocupaste la clave P001, si ocupaste la clave P0019 u otros ingresos por salarios. Si tuvieron alguna cantidad, aquí lo va a reflejar. Y al final lo mismo, nos marca diferencias ya sea tonto grabado o exento. Sin embargo, aquí vean que hay otra diferencia, no solo en el grabado, sino también en el total. Aquí ya me aumentó a 3,346. ¿Por qué me está aumentando esto? Vamos a revisar entonces por empleado. Y me dice que Cristóbal es un empleado del periodo semanal, tiene grabado de diferencia menos 868, que no se le ha timbrado en el mes de marzo. Yo ya sé que estos 3 trabajadores, el 1, el 2 y el 3, son del periodo semanal y son los que tienen la diferencia de los 2,600 de forma general. Bien, sin embargo, yo quiero revisar por qué hay diferencia en el total de 3,346. Entonces voy a irme a revisar a los empleados quincenales. Aquí no hay diferencias con este quincenal. En el 4 encuentro una diferencia. Me dice el sistema, ¿sabes qué? Tienes grabado 64,100 y en total tienes 64,100 de los XML del SAT. Y en tu sistema tienes 64,100 de grabado y en el total 64,800. En tu sistema tienes 64,800. ¿Ok? Entonces aquí ya hay una diferencia y por lo tanto hay menos 700 pesos conforme a SAT. Bien, al SAT le estás enterando 64,100, sin embargo tú pagaste en realidad 64,800. De Miguel Cortés Aram. Entonces yo quiero saber qué periodo es esta diferencia o de dónde sale esta diferencia. Entonces me voy a ir a la siguiente pestaña para poder filtrar un poco más. Aquí tenemos los mismos conceptos: sueldo, séptimo día y destacos. ¿Ok? Son los conceptos que yo tengo importes. Si ustedes tienen más conceptos como bonos de puntualidad, bonos de asistencia, no sé, comisiones, etcétera, pues aquí los va a mostrar. Aquí yo solamente tengo estos conceptos, pero hay diferencias. Aquí ya me dice que el grabado tiene 2,268 de diferencia y también en el total tengo diferencias de 2,968. Entonces ya sé que en marzo fue porque no timbré y en el total fue porque hay diferencias en el grabado de un empleado. Y por recibo, aquí ya me muestra todos los recibos, tanto semanal como quincenal o de todos los periodos que ustedes manejen de la empresa. Aquí ya tengo el periodo semanal 1, el 2, el quincenal 1, el 3. Se va a ir por fechas de pago, entonces la voy a ir ordenando. Y bueno, lo que a mí me interesa es ver dónde está la diferencia de los 700 pesos. Aquí lo que voy a hacer, si ya tengo todo esto detallado, aquí me da la opción de exportarlo a Excel. Le voy a dar clic en exportar Excel y lo voy a guardar dentro de una ruta que yo conozca. Aquí me va a exportar esta hoja.
y voy a filtrar a mi empleado en el que yo ubiqué la diferencia. En este caso fue por empleado. El empleado es Miguel Cortés Aram. Aquí yo le aplico en el filtro, señalo solo a Miguel Cortés y voy a estar revisando el neto que tengo en mi sistema contra el total del CFDI que tiene el SAT. Entonces, en la siguiente columna hago esta resta. Bien, ya me la aplico y solamente aplico filtro y aquí yo me doy cuenta que hay 700 pesos de diferencia. Bien, aquí ya es cuando hay una diferencia en el neto contra lo que tiene el SAT con lo que tengo en mi sistema y me dice que es del periodo de la quincenal 24, periodo quincenal, número de periodo 24. Entonces, lo que tendría que hacer en mi sistema, esto ya me está ayudando a identificar las diferencias que tengo contra el SAT para poder hacer mi cálculo correcto y que el SAT no me haga alguna otra observación. Entonces, ya puedo irme a mi periodo quincenal. Al parecer todo está bien aquí. La base grabada es de 2000, subsidio causado de 188 y en el SAT tengo 2000 de base grabada, 188 de subsidio, 73.50. Aquí también tengo 73.50. No hay al parecer alguna diferencia, sin embargo en el neto al final, en el pago del trabajador, sí me está dando la diferencia. Es este empleado, Miguel Cortés Aram. Aquí es donde tengo el neto a pagar de los 2000, perdón, me voy a ir al periodo 24. Acá está el periodo 24. Voy a abrir el recibo de nóminas. Aquí es donde tengo mi diferencia. Sobre todo es en el ingreso, entonces tendría que revisar cada uno de mis conceptos. Voy a abrir el de sueldo, que es el único que yo tengo con cantidad. Y aquí me encuentro con el importe total de 2,700, pero en el importe grabado tengo 2,000 de grabado para ISR. Bien, por eso es que en el sistema sí lo tengo bien, por eso es que me muestra aquí en lo grabado, tanto en el XML como en el sistema. Aquí yo tengo la parte amarilla que es sistema, la parte grabada son 2,000 y sí está bien. Y en el XML también tengo los 2,000 y también está correcto. Sin embargo, lo que realmente estoy pagando son 2,700. ¿Okay? Y como les comentaba en las plantillas, que el sueldo no puede haber ningún concepto grabado o exento. Aquí ya lo estás tú poniendo, ya tiene una diferencia entre tu total y tu grabado. Entonces el SAT puede ahí confundir y decirte, ¿sabes qué? Estás tomando una parte exenta y no lo estás enterando, entonces hay que hacerte una revisión. Por eso es muy importante también tomar en cuenta los grabados y exentos de ISR. También de IMSS, pero eso lo veríamos en otra sesión. Ahorita estamos con cálculo anual y esa es la recomendación que les podría yo tener. ¿Qué haríamos en este caso?
para poder corregir esa parte, pues primero cancelar el recibo de nóminas de ese trabajador nada más, no cancelar todos los recibos, porque también puede ahí ver alguna situación anormal por parte del SAT, en el que tú estés cancelando recibos de periodos enteros, el SAT ahí detecta una situación no general. Bien, entonces no es recomendable que cancelen todos los recibos, solamente cancelar el recibo del trabajador que está mal, corregir sus importes y timbrarlo de nuevo. Con eso ya hacemos el cálculo anual correcto. Ya sabemos entonces que hay una diferencia, hacemos los ajustes correspondientes y aplicamos el proceso de cálculo anual con los importes correctos. Ustedes ya saben que el proceso de cálculo anual es irnos a procesos, cálculo anual. Esto ya se había hecho en los ejercicios anteriores. Lo nuevo es el tablero fiscal que nos va a ayudar a ver cómo lo tiene el SAT y a ver cómo tú lo tienes en tu empresa. Ok, tengo algunas preguntas. Los XML del SAT se descargaron directo de la página del SAT o con una aplicación de CompaKey. Puede ser cualquiera de las dos. Si tú tienes la aplicación de CompaKey, puedes filtrar los recibos y descargarlos de todo el año. Pero también puede ser por medio de la página del SAT. ¿En dónde se timbrarían los recibos correctos? ¿En un periodo extraordinario? No, aquí en el caso del sistema, yo te recomendaría, hay un proceso para poder generar ese tipo de ajustes, digamos. Alguna de ellas puede ser generar otra base de datos y recuperar el respaldo que tú hiciste en el periodo que está mal el empleado, pero ya sea en otra base de datos, para no cancelar todos los que ya tienes en tu base normal. Hay otro tipo de situación en el que tú puedes darle al sistema cambiar periodos anteriores, pero ese es otro tipo de casos. Cuando en un periodo tengo más de un trabajador, no me permite cancelar un solo recibo. Se cancelan todos los del periodo. Sí, en el sistema tienes que cancelar todos los del periodo. Pero como te decía, si quieres hacer un ajuste, es crear otra empresa y mostrar el respaldo en el periodo cuando todavía no lo habías timbrado. Ahí no te pide el sistema que canceles los recibos. Solamente te pide, bueno, como ya está abierto, ya puedes ajustar y volver a procesar la nómina. A lo mejor solamente procesas desempleado y cancelas directamente en el SAT ese recibo. No lo canceles desde el sistema. Ok, hay otra duda. Si en su momento no registré en los FDI los préstamos a los empleados, ¿aún puedo timbrarlos? ¿O qué me recomienda? ¿Dentro de este año en curso o hasta el anual en el 2021? Ok, préstamos a los empleados. Mira, lo primero que tendríamos que ver es si esos préstamos son de un solo periodo o se van a generar fijamente por todos los periodos. Si es fijamente, yo te recomendaría generarlo hasta el anual, ese tipo de ajustes. Si no, pues podrías, como te comentaba, cancelar el periodo en el que vas a hacer ese préstamo y hacer la retención del préstamo de los empleados, otorgar el préstamo a los empleados. El sistema hay que configurarlo para que haga el cálculo anual, el cálculo mensual. Sí, ese es otro tipo de configuración que es del subsidio, ajuste del subsidio causado. Ya lo habíamos visto en la versión 13. Si quieres te comparto el video de cómo configurar el ajuste
al subsidio para que haga ese cálculo mensual. Solamente mándanos por correo la solicitud de esa configuración para el cálculo mensual y ya te comparto el video. Ok, todos los que requieran la configuración del ajuste, me comparten por medio de correo esa solicitud y ya les respondemos con el link.